Isaías 54:17. Dios rompe el poder de toda arma que se levantó contra ti, el inicio de la batalla invisible. ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero se puso en tu contra? ¿Que cada paso que dabas despertaba una nueva resistencia? Como si algo o alguien estuviera fabricando obstáculos solo para verte caer. A veces no son personas. Son circunstancias que se levantan de la nada. Una mala noticia, una palabra hiriente, un pensamiento oscuro que aparece en mitad de la noche y te susurra que no vas a lograrlo. Y ahí, en ese silencio donde nadie más escucha, se libra la guerra más intensa, la que ocurre dentro del alma. Miles de personas viven esa batalla cada día. Y tú, quizás, llegaste a este video con esa misma pregunta que se repite como eco en el corazón. ¿Por qué siento que tantas armas se están formando contra mí? ¿Hasta cuándo resistiré? ¿Tendrá fin esta lucha? Pero hoy, el cielo quiere recordarte una verdad que puede cambiarlo todo. Una promesa antigua, eterna, escrita para ti mucho antes de que esta batalla comenzara. Está en Isaías 54:17 y dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Detente un momento. Deja que esas palabras penetren en tu espíritu. Dios no dijo que no habría armas. No prometió una vida sin luchas, sin críticas, sin desiertos. Él dijo algo mucho más poderoso: ninguna prosperará. Eso significa que sí, habrá ataques, habrá palabras duras, habrá momentos en los que el fuego te rodee, pero nada de eso tendrá la autoridad para destruirte. Porque antes de que la guerra comenzara, Dios ya había decretado tu victoria. Y quizá no lo ves ahora, porque todo parece moverse en tu contra. El dinero escasea, las fuerzas se agotan, las puertas se cierran, pero incluso en medio de todo eso hay una mano invisible que te sostiene, una voz que te dice en lo profundo: aún no has sido derrotado. Yo sigo aquí. Esa es la esencia de esta promesa. No es un verso bonito para leer y olvidar. Es un decreto espiritual, una sentencia que atraviesa los siglos y llega a tu historia para recordarte que ninguna arma, por más precisa o cruel que parezca, podrá prosperar si Dios está contigo. Porque el enemigo puede fabricar el hierro, puede calentar el fuego, puede afilar la flecha, pero el soplo de Dios puede apagar la fragua antes de que dispare. Él no impide que las armas se preparen, impide que triunfen. Por eso, mientras el mundo grita caos, Dios susurra propósito. Mientras otros preparan su caída, el cielo prepara tu ascenso. Nada que fue diseñado para destruirte tendrá éxito, porque esta palabra no solo te cubre, te redefine. Así que quédate, porque en los próximos minutos entenderás que las batallas no son castigos, son escenarios donde la fidelidad de Dios se manifiesta, y lo que parecía tu final será el comienzo de tu victoria. Las armas invisibles que intentan quebrarte, no todas las armas son visibles. Algunas no se forjan con metal, sino con palabras, con miradas, con silencios, con intenciones ocultas. Vivimos rodeados de armas invisibles. A veces se presentan disfrazadas de amistad, otras de indiferencia, y poco a poco van perforando la confianza, robando la paz, sembrando dudas que crecen en lo más profundo del corazón. ¿Te ha pasado? Un solo comentario puede arruinar tu día. Una crítica injusta puede apagar tu entusiasmo. Una decepción puede romper tu fe en ti mismo. Eso también es una arma forjada. La Biblia no oculta esta realidad. Isaías 54:17 no dice que no existirán ataques. Dice que aunque sean fabricados con precisión, no tendrán éxito. Porque el enemigo sí trabaja, sí diseña, planea, fabrica sus armas. Pero cada una tiene un límite, y ese límite se llama la voluntad de Dios. Hay armas que se forman en la oscuridad, pensamientos que susurran: no vales nada, nunca lo lograrás, todos te olvidaron.
Son frases pequeñas pero letales. Cuando las aceptamos, comienzan a operar en silencio. Debilitan la mente, corroen la fe, distorsionan la identidad. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a luchar contra nosotros mismos. Ya no necesitamos que alguien nos ataque desde fuera. Nosotros mismos levantamos el arma y la dirigimos hacia el alma. Pero hoy el Espíritu de Dios viene a romper ese ciclo, porque la promesa no solo dice que las armas externas no prosperarán, dice ninguna palabra, ninguna acusación, ninguna idea autodestructiva podrá tener poder si tú te levantas sobre la verdad divina. Quizás últimamente sientes que todo te observa, que hay ojos esperando tu caída, bocas listas para criticarte, manos preparando trampas, pero aunque el ruido del enemigo sea fuerte, la voz de Dios sigue más alta. Él te recuerda, yo soy tu escudo, y cuando el Creador se levanta a tu favor, todo lo demás se derrumba. Las armas invisibles también se esconden en la rutina, en ese cansancio que te hace creer que nada cambiará, en la desesperanza que te dice que ya intentaste demasiado, en la comparación constante que apaga tu propósito. Pero cuando recuerdas la promesa, algo despierta en ti. Tu espíritu vuelve a reconocer la autoridad del Dios que te guarda. Imagina una escena. En un taller oscuro, alguien forja una espada. El fuego arde, el martillo golpea, el metal chispea. Esa espada fue creada para herir, pero antes de que llegue a ti, el aliento de Dios apaga las brasas. El arma se enfría, se quiebra, se vuelve inútil. Eso es lo que ocurre cada vez que una palabra o una intención se levanta contra ti. Por eso Isaías no dice, quizás prosperará. Dice con firmeza, ninguna. No es una esperanza incierta, es una sentencia celestial. Cada ataque que se forma, cada plan que se diseña, se estrella contra el escudo del propósito divino que te cubre. Así que si últimamente has sentido que el ambiente se volvió pesado, que las miradas cambiaron, que las circunstancias se tornaron injustas, no es señal de derrota. Es evidencia de que hay algo grande gestándose en el cielo a tu favor. Y cuando las armas no logran destruirte, revelan algo, que la protección de Dios no es teoría, es presencia. Permanece atento, porque en el siguiente paso entenderás por qué Dios permite que las armas sean formadas y qué propósito sagrado se esconde detrás de cada batalla, el propósito detrás de la guerra. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta, ¿por qué Dios permite tantas luchas? ¿Por qué deja que las armas se formen? Y la verdad es que las batallas nunca fueron para destruirte, sino para revelarte. Cada guerra tiene un propósito oculto. Cada golpe del enemigo puede transformarse en un impulso divino. Y cada lágrima que caes hoy puede convertirse en testimonio mañana. Dios permite que el fuego se encienda, pero también promete que no te consumirá. Permite que el agua suba hasta el cuello, pero asegura que no te ahogarás. Porque hay victorias que solo nacen en medio del caos, y hay revelaciones que solo llegan cuando el alma ha sido quebrantada. ¿Sabes por qué las armas se forman? Porque el enemigo ve algo en ti que tú aún no ves. Ve un llamado, un destino, una unción que amenaza sus planes. Por eso se levanta con fuerza, porque intenta frenar lo que el cielo ya decretó sobre tu vida. Pero Dios, en su sabiduría, no lo impide inmediatamente. Él observa el proceso, porque sabe que en cada golpe se forma tu carácter, que en cada silencio aprendes a escuchar su voz, que en cada decepción descubres quién realmente camina contigo. El fuego que el enemigo usa para forjar sus armas, Dios lo usa para forjar tu propósito. Y lo que fue creado para dañarte, termina puliéndote. El mismo martillo que golpea el metal moldea el guerrero. Por eso hay momentos en los que el cielo guarda silencio, no porque te haya abandonado,
sino porque está trabajando detrás del escenario. Cuando parece que las oraciones no suben, es porque Dios ya está moviendo las piezas invisibles que cambiarán tu historia. Y en medio de ese silencio, el alma se fortalece, porque aprendes que la fe no es sentir, es permanecer. Aprendes que la victoria no siempre se ve, a veces solo se cree. Aprendes que las armas pueden tocar tu entorno, pero jamás tu esencia. Mira hacia atrás por un instante. ¿Cuántas veces pensaste que era el final y resultó ser un nuevo comienzo? ¿Cuántas puertas cerradas terminaron siendo protección disfrazada? ¿Cuántas traiciones se transformaron en empujones hacia tu destino? Ahí está el propósito. Nada se perdió, todo fue entrenamiento. Dios no desperdicia ningún dolor. Cada herida que el enemigo intentó usar contra ti se convierte en cicatriz que testifica poder. Por eso, Isaías 54:17 no es solo promesa de defensa, es declaración de propósito. Dios no solo te libra de la destrucción, te levanta con propósito mayor. Y cuando esa verdad penetra el alma, dejas de preguntarte por qué y comienzas a decir ¿para qué? Ya no ves la batalla como castigo, sino como cuna del llamado. Comprendes que cada arma forjada contra ti está revelando el tamaño de lo que llevas dentro, porque si el infierno se levanta con tanto ruido, es porque el cielo ya decidió tu avance, y cuando el enemigo crea que te tiene acorralado, descubrirá que solo te empujó más cerca del cumplimiento de la promesa. Así que no temas por lo que enfrentas, no maldigas la guerra, agradece el propósito que ella está gestando, porque cada batalla que sobrevives se convierte en territorio conquistado. Y en el próximo capítulo verás cómo incluso las heridas se transforman en testimonio. Cómo Dios toma lo que el enemigo fabricó para tu mal y lo convierte en plataforma para tu victoria. Cuando las armas tocan tu mente, la batalla más peligrosa no siempre se libra afuera, sino adentro. Porque antes de destruir tu entorno, el enemigo intenta conquistar tu mente. Las armas más filosas no son las de acero, sino las de pensamiento. Palabras que se repiten en silencio, ideas que se clavan en lo profundo del corazón. Ya no puedes más. Dios se olvidó de ti. Nunca vas a salir de esto. Esas frases son flechas invisibles. No dejan sangre, pero sangran por dentro. Y si no las detienes, comienzan a construir fortalezas en el alma. La mente es el campo donde el enemigo forja sus armas más letales, porque sabe que si logra ocupar ese territorio, todo lo demás caerá solo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos renovar la mente cada día, porque el pensamiento determina la visión y la visión define el destino. Hay personas que no fueron vencidas por las circunstancias, fueron vencidas por la voz interna que las convenció de rendirse. Y esa voz no vino del cielo. Cada pensamiento de derrota es una semilla plantada por manos equivocadas. Pero cada vez que eliges creer la palabra, estás empuñando la espada correcta, la espada del Espíritu, que corta mentiras y libera verdades. El enemigo no necesita tocar tu cuerpo si logra contaminar tu mente. Te paraliza con miedo, te distrae con ansiedad, te hace creer que estás solo, y cuando tu fe se debilita, las armas que antes rebotaban comienzan a perforar. Por eso, hoy el Espíritu te dice, protege tu mente. Cierra las puertas al desánimo, apaga las voces que te roban la fe, deja que solo la verdad divina haga eco en tu interior. Cuando Dios declara, ninguna arma prosperará, no habla solo de ataques externos. También se refiere a esas guerras internas que nadie ve, pero que tú sientes cada noche. Guerras donde tus pensamientos se convierten en lanzas y tu culpa en cadenas. Pero ahí, justo ahí, el Espíritu entra, y donde había confusión, siembra paz. Donde había temor, planta certeza. Donde había tinieblas, enciende luz. Hay algo que debes recordar.
No todo pensamiento es tuyo. Algunos llegan como susurros, pero vienen de un enemigo que sabe disfrazarse de lógica. Te hace creer que estás siendo realista, cuando en realidad estás siendo manipulado por el miedo. Por eso debes discernir, y cada vez que una idea no traiga paz, recuerda, no viene de Dios. El arma más poderosa del enemigo es el engaño. Te convence de que ya perdiste cuando en realidad solo estás en proceso. Te hace mirar tus heridas como prueba de fracaso cuando son marcas de entrenamiento. Te hace creer que tu historia terminó cuando Dios apenas está escribiendo el capítulo más glorioso. Así que hoy levanta tus pensamientos, dile al alma que no se rinda, repite esta verdad hasta que tu mente la crea. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque cuando tu mente se alinea con esa promesa, todo cambia. Las flechas rebotan, las mentiras se desarman, el miedo se disuelve. Tu mente se convierte en fortaleza celestial, en lugar donde solo la voz de Dios tiene autoridad. Y ahí es donde ocurre el milagro. El enemigo pierde su poder, no porque haya dejado de atacarte, sino porque ya no puede entrar. La mente protegida por la fe se vuelve impenetrable. En el próximo capítulo verás cómo esas mismas armas que intentaron destruirte serán usadas por Dios para construir tu destino, porque todo lo que el enemigo fabricó contra ti será redirigido a tu favor. El punto de quiebre y la promesa que se activa. Cada alma tiene un punto donde siente que ya no puede más. Un momento donde las fuerzas se agotan, las lágrimas se secan y la esperanza parece desvanecerse. Ese es el punto de quiebre. El lugar donde muchos se rinden, pero también donde los escogidos son transformados. Dios nunca prometió que no habría fuego. Prometió que el fuego no te consumiría. Nunca dijo que el agua no subiría. Prometió que no te ahogaría. Porque el punto de quiebre no es tu final. Es el lugar donde la promesa despierta. Cuando las armas del enemigo parecen más intensas, es señal de que el cumplimiento está cerca. El infierno no se levanta con tanta furia contra algo pequeño. Se levanta cuando percibe que algo grande está a punto de manifestarse. Por eso, cuando sientas que las luchas aumentan, no lo tomes como castigo. Tómalo como confirmación. El enemigo no pelea por tu presente, pelea por tu futuro. Pelea por evitar que veas lo que Dios ya planeó para ti, pero no puede alterar lo que el cielo ya firmó. Solo intenta distraerte. Y si logra que pierdas la fe, las armas comienzan a prosperar. Pero hay algo que él olvida. La fe se fortalece justo en el punto de quiebre. Cuando crees sin ver, cuando oras sin sentir, cuando te mantienes firme, aún con las rodillas temblando. Ahí es donde la promesa se activa. Porque el reino de Dios se mueve por principios, no por emociones. Y cuando eliges confiar aunque no entiendas, el cielo empieza a moverse a tu favor. En ese instante, lo invisible empieza a alinearse. Lo que parecía perdido comienza a tomar forma. El caos empieza a obedecer. Mira la historia de José, traicionado, vendido, encarcelado injustamente. Cada suceso fue un golpe del martillo, pero también una pieza del plan. Cuando parecía destruido, Dios lo levantó como gobernador. El punto de quiebre fue también el punto de ascenso, y así sucede contigo. Las lágrimas que hoy caen están regando la tierra de tu próxima cosecha. El dolor que sientes está preparando la estructura para sostener lo que viene. Dios no desperdicia sufrimiento, lo transforma en semilla de propósito. Escucha esto. Cuando ya no puedas más, aún puedes creer. Cuando no tengas fuerzas para hablar, aún puedes adorar. Y cuando todo parezca perdido, recuerda, Dios nunca llega tarde. Solo llega en el momento exacto en que la fe reemplaza la desesperación. Esa es la llave. No se trata de resistir con tus fuerzas, sino de rendirte en las manos correctas.
porque el punto de quiebre no es señal de derrota, es señal de entrega, y cuando te rindes en Dios, la guerra cambia de dueño. Ya no eres tú quien pelea, es Él quien pelea por ti, y cuando Él pelea ninguna arma prospera. Por eso, no temas si estás en el límite, no temas si el fuego se siente más fuerte. El fuego no te destruirá, te purificará, y cuando salgas de ahí, no olerás a humo, olerás a propósito cumplido. En el próximo capítulo descubrirás el punto de viraje, donde la promesa deja de ser palabra y se convierte en realidad, donde la batalla se transforma en victoria, y donde Dios demuestra que todo lo que fue forjado contra ti fue parte del plan para elevarte. El punto de viraje, cuando la promesa se cumple y llega un momento, ese instante que nadie puede prever, donde lo invisible se vuelve visible, donde la promesa que parecía lejana comienza a manifestarse. Ese es el punto de viraje, el momento en que Dios cambia el rumbo de tu historia, el punto donde el dolor deja de tener la última palabra y el cielo toma el control de la escena. Durante mucho tiempo creíste que las armas te estaban destruyendo, pero en realidad te estaban preparando. Dios permitió cada golpe, cada traición, cada silencio, porque estaba puliendo en ti lo que necesitabas para sostener la victoria. El punto de viraje no sucede cuando la guerra termina. Sucede cuando comprendes que ya no luchas solo. Cuando en lugar de reclamar, adoras. Cuando en lugar de temer, confías. Cuando dejas de mirar la herida y comienzas a mirar al que tiene poder para sanarla. En ese instante, todo cambia. El mismo fuego que intentó consumirte, ahora te ilumina. La tormenta que quiso hundirte, ahora te empuja hacia la orilla. Las palabras que te condenaban, ahora se vuelven testimonio de tu restauración. Dios no desperdicia ningún escenario. Cada lágrima, cada noche sin sueño, cada por qué que brotó de tu alma, fue parte del proceso que te trajo hasta este punto. Y aunque a veces pareciera que Él callaba, en realidad estaba diseñando la escena de tu resurrección. Porque el punto de viraje no se anuncia con trompetas, sucede en silencio. Mientras tú lloras, Dios firma decretos. Mientras tú dudas, Él ya está abriendo caminos. Mientras tú oras pidiendo fuerza, Él ya ordenó que las armas se rompan. Y de pronto, algo ocurre. Una puerta se abre, una respuesta llega, una paz inexplicable llena el corazón y entiendes que la guerra no fue en vano. Cuando Dios decide intervenir, lo hace con precisión divina. Él no improvisa, Él orquesta. Cada pieza encaja, cada tiempo tiene sentido. Y cuando todo se alinea, la promesa que parecía dormida despierta con poder. Entonces recuerdas las palabras de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y comprendes que no era una frase para consolarte, sino una sentencia eterna que acabas de ver cumplida. Porque las armas se formaron, sí, se formaron, pero una a una se quebraron en el aire antes de tocarte. Los planes ocultos se desmoronaron. Las trampas se revelaron, y tú sigues aquí, de pie, más fuerte, más sabio, más lleno de propósito. Eso es lo que hace Dios. No elimina el fuego, lo transforma en prueba superada, no borra la herida, la convierte en marca de victoria, no borra la historia, la redime con propósito. Y cuando llegas a este punto, algo se enciende dentro de ti. La fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Ya no crees solo por lo que oíste, crees por lo que viviste. El punto de viraje no es un final feliz, es un comienzo glorioso. Es el momento en que Dios te demuestra que todo valió la pena, porque cada batalla fue necesaria para que la promesa se cumpla con poder. Así que levanta la cabeza. Porque si llegaste hasta aquí es porque ninguna arma prosperó, ni las visibles, ni las invisibles. El decreto del cielo sigue firme,
y el propósito divino sigue avanzando. En el próximo capítulo veremos las pruebas y confirmaciones, las señales visibles que demuestran que Dios cumple lo que promete y que todo ataque, por más fuerte que haya sido, solo sirvió para evidenciar su fidelidad. Pruebas y confirmaciones, la evidencia de la fidelidad de Dios. Cuando el polvo de la batalla comienza a disiparse, cuando el alma respira y la tormenta se calma, es entonces cuando empiezas a ver las huellas, las pruebas silenciosas, las señales que confirman que Dios siempre estuvo ahí, porque la fidelidad divina no siempre se nota en el inicio, se revela al final, cuando miras atrás y entiendes que hubo manos invisibles sosteniéndote en cada caída, que hubo ángeles abriendo caminos donde no había salida, que hubo un plan perfecto escondido detrás del caos. Dios no solo promete, confirma. Él no lanza palabras al viento, las respalda con hechos, y cada vez que una promesa se cumple, el cielo deja marcas para que nunca olvides. Mira a José, por ejemplo. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron, y sin embargo, cuando todo parecía perdido, Dios lo levantó como gobernador en la misma tierra donde fue esclavo. Esa fue la confirmación. El mismo escenario de dolor se convirtió en plataforma de honra. Mira a Moisés frente al mar, el ejército enemigo detrás, el agua delante. No había escapatoria, hasta que el cielo ordenó al viento abrir un camino donde nunca existió. Esa fue otra prueba. Cuando ya no hay salida humana, Dios inventa una. Y observa a David frente a Goliat, un gigante, una espada, un pueblo paralizado por el miedo. Pero bastó una piedra en manos de fe para demostrar que la victoria no depende del tamaño del enemigo, sino del tamaño del Dios que te respalda. La historia entera de la humanidad está llena de confirmaciones así. Y lo mismo sucede contigo. Cada vez que una puerta se cerró y otra mejor se abrió, fue una señal. Cada vez que algo te hirió pero no te destruyó, fue prueba de que la promesa estaba activa. Cada vez que dijiste, no puedo más, y aún así te levantaste al día siguiente, fue evidencia viva de que ninguna arma prosperó, porque la fidelidad de Dios se ve en los detalles. En ese día que ibas a rendirte y apareció una palabra que te sostuvo. En esa llamada inesperada, esa ayuda que llegó justo a tiempo. En esa paz extraña que te invadió cuando todo parecía hundirse. Todo eso fueron confirmaciones. Y si observas bien, notarás que cada batalla pasada tenía una huella de protección. Que cada caída escondía una lección. Que cada pérdida escondía un redireccionamiento. Nada fue casualidad. El cielo te estaba entrenando para lo que viene. El problema es que muchas veces no vemos las pruebas mientras estamos dentro del proceso, porque los ojos se nublan con lágrimas y el corazón solo siente el peso. Pero una vez que sales del fuego, comprendes que el calor no te quemó, te purificó. El enemigo pensó que las armas habían tenido éxito. Pensó que el fuego te destruiría, que las voces te silenciarían, que el cansancio te haría desistir. Pero lo que no sabía es que mientras él planeaba tu final, Dios escribía tu nuevo comienzo. Por eso, cada vez que mires atrás, hazlo con gratitud. No para recordar el dolor, sino para reconocer la fidelidad. Porque recordar es una forma de adorar. Cuando recuerdas, fortaleces la fe, y cuando agradeces, abres la puerta para nuevas victorias. Así que toma un momento ahora, piensa en todo lo que superaste. Si sigues aquí, si sigues respirando, si aún tienes fe, eso ya es prueba suficiente. Las confirmaciones no siempre vienen en milagros visibles. A veces vienen en forma de paz, de silencio, de certeza interior, y esas son las más poderosas porque te recuerdan que Dios no cambió. Él sigue cumpliendo cada palabra que dijo, y si lo hizo antes, lo hará otra vez.
En el próximo capítulo llegaremos al clímax de esta promesa, el momento donde se revela la fuerza absoluta de Isaías 54:17, cuando el cielo decreta que ninguna arma, visible o invisible, podrá jamás prosperar contra ti. El clímax, la sentencia divina que rompe toda arma. Detente un momento, cierra los ojos y deja que esta frase resuene dentro de ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, no algunas, no la mayoría, ninguna. Esa palabra es un decreto celestial, no es una opinión ni una promesa condicional. Es una sentencia eterna escrita por la mano de Dios. Y cuando el cielo emite una palabra así, ningún poder en la tierra puede revocarla. Imagina el escenario espiritual. El enemigo preparando sus armas con precisión, afila sus flechas, planea sus ataques, lanza sus mentiras. Pero justo cuando todo parece listo para herirte, una luz desciende desde lo alto. El decreto de Isaías 54:17 entra en acción, y cada arma se rompe antes de tocarte, porque hay una barrera invisible que te rodea. Un escudo levantado por la fidelidad divina. No es de hierro ni de piedra, es de gloria. Es el mismo escudo que protegió a Daniel en el foso, que cubrió a los 3 jóvenes en el fuego, que sostuvo a José en la prisión y a Moisés frente al mar. Ese escudo está activo ahora mismo sobre ti, y aunque el enemigo intente golpear, sus ataques solo chocan contra la presencia del Todopoderoso. En el clímax de esta palabra, el cielo te recuerda: sí, las armas existen, pero no prosperan. Sí, las pruebas llegan, pero no te derrumban. Sí, el dolor toca, pero no destruye, porque la victoria no depende de tu fuerza, depende de la fidelidad del que te protege. Cuando Dios habla, su palabra crea realidades. Él no solo dice, establece. Así que cuando decretó ninguna arma prosperará, el universo entero se alineó a esa verdad. Las leyes del cielo fueron activadas a tu favor. El infierno puede gritar, pero el decreto de Dios silencia todo argumento. Escucha esto con atención. Cada vez que una palabra maldicha se levante contra ti, Dios será tu defensa. Cada vez que una acusación injusta intente manchar tu nombre, el cielo mismo hablará por ti. Cada vez que alguien quiera verte caer, Dios usará esa intención para impulsarte aún más alto. Esa es la esencia de esta promesa. Lo que fue diseñado para dañarte, Dios lo transforma en impulso. El fuego que debía consumirte se convierte en la llama que ilumina tu propósito. Nada escapa a su control. Ni los planes del enemigo, ni los errores del pasado, ni los obstáculos del presente. Todo está bajo la autoridad del decreto divino. Y aquí está la revelación más poderosa. Dios no destruye las armas para que no existan. Las deja formarse para demostrar que ni siquiera formadas pueden vencerte. Él no evita la batalla. Él garantiza el resultado. Por eso, cuando la guerra arrecie, no entres en pánico. Cuando veas el fuego acercarse, no corras. Quédate quieto y observa cómo el cielo pelea por ti, porque el Dios que habló por Isaías es el mismo que sigue velando por su palabra hoy, y su palabra no regresa vacía, regresa cumpliendo todo lo que prometió. Así que declara con fe: ninguna arma, ninguna palabra, ningún plan, ningún enemigo prosperará contra mí. Dilo con convicción, porque cada vez que lo proclamas, reafirmas la sentencia del cielo. En este clímax no solo recibes protección, recibes autoridad. Ya no eres víctima del ataque, eres testimonio viviente del poder de Dios. Y en el siguiente capítulo verás la conclusión profética, cuando la promesa deja de ser defensa y se convierte en destino. Porque el mismo Dios que te guardó en la batalla, ahora te envía a conquistar. La conclusión profética, cuando la promesa se convierte en destino,
Después del clímax viene el silencio. Ese momento en que el alma ya no grita, solo escucha, porque entiende que la guerra terminó y lo que queda ahora es propósito. La promesa ya no es solo protección, es dirección. Ya no te defiende, ahora te envía, porque quien sobrevive a la batalla con Dios a su lado no vuelve igual, vuelve transformado, maduro, con una fe que no se negocia. Las cicatrices ya no duelen, ahora hablan. Hablan de fidelidad, de procesos, de victorias que nadie vio, pero que el cielo registró una por una, y cada una de ellas se convierte en testimonio, en autoridad espiritual. Por eso, Isaías 54:17 no termina con defensa, termina con identidad. Dice, esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Lo ves? No es solo una promesa, es una herencia. Y la herencia no se gana, se recibe por derecho. Es tuya, porque perteneces al Dios que pelea por ti. Ahora entiendes por qué todo lo que viviste era necesario. Porque cada arma que se levantó reveló una parte de ti que desconocías. Reveló tu capacidad de resistir, tu poder de creer, tu don de permanecer. Todo eso formó tu destino. Y aquí está la verdad más profunda. No solo fuiste protegido, fuiste preparado. Dios no solo te libró, te equipó, te fortaleció para que otros encuentren refugio en tu historia. Porque quien fue herido y restaurado, se convierte en refugio para los que sangran. Por eso esta promesa no se detiene en ti, fluye a través de ti. Cada palabra de victoria que declares se convertirá en cobertura para otros. Cada oración que hagas será un escudo extendido sobre alguien más. Dios te llevó por el fuego, no para quemarte, sino para que lleves su luz en medio de las tinieblas. Te permitió sentir el peso de las armas, para que ahora puedas levantar a quienes están bajo ataque. Y ahí es donde la promesa se convierte en destino. Cuando dejas de decir, Dios me protegió, y comienzas a decir, Dios me envió. Cuando ya no hablas desde la herida, sino desde la autoridad. Cuando tu testimonio se vuelve el mapa que guía a otros hacia su victoria. Porque el mayor milagro no es salir ileso de la batalla, es salir con propósito, es poder mirar atrás y decir, valió la pena, cada lágrima, cada golpe, cada silencio. Todo fue parte del entrenamiento para cumplir tu asignación divina. Y escucha esto con el corazón abierto. Dios no te libró del fuego, te libró en medio del fuego, porque ahí es donde los siervos se transforman en portadores de gloria, donde el dolor se convierte en misión, donde las armas rotas a tus pies se vuelven trofeos de victoria. Por eso, cuando veas otra batalla venir, ya no la temerás. Sabrás que no llega para destruirte, sino para promoverte, porque la promesa ya no te rodea solo como escudo, ahora te impulsa como destino. Tú eres la evidencia viva de Isaías 54:17. Eres la prueba de que ninguna arma prosperó, y desde hoy cada paso que des será testimonio del poder de esa palabra. Pero aún falta un último paso. La oración profética que sellará en el Espíritu todo lo que esta promesa declaró. Un cierre celestial donde el cielo y la tierra se alinean y la victoria se establece para siempre. Oración profética final y llamado de continuidad. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo y deja que cada palabra descienda como lluvia sobre tu alma. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con el corazón desnudo, con las marcas de las batallas que enfrentamos, con las heridas que solo tú conoces, pero también con la certeza de que ninguna de ellas nos destruyó, porque tu mano nos sostuvo. Gracias, Señor, por cada vez que el enemigo levantó sus armas y no prosperaron, por cada noche en que el miedo quiso dominarnos y tu paz nos envolvió, por cada lágrima que transformaste en fuerza y cada caída que convertiste en escalón hacia el propósito. Hoy
Declaramos con autoridad espiritual: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni las visibles, ni las invisibles, ni las que vienen del exterior, ni las que intentan nacer dentro de nuestra mente, porque tu palabra es escudo, tu promesa es muro, y tu presencia es refugio eterno. Señor, te pedimos que selles esta verdad en nuestro espíritu, que cuando vuelvan los días difíciles recordemos que la victoria ya fue decretada, que no peleamos por ganar, peleamos desde la victoria que tú ya nos diste. Declaro en el nombre de Jesús que toda arma se quiebra ahora, toda palabra maldita se revierte, todo plan oculto se desarma, todo miedo se disuelve bajo la autoridad del cielo, y todo corazón que escucha esta oración se llena de fe renovada. Espíritu Santo, camina por cada pensamiento que antes fue campo de batalla. Limpia las huellas del dolor, del rechazo, del fracaso. Llena esos espacios con tu paz. Que la mente se alinee al cielo, que el alma descanse y que el cuerpo se levante con nueva fuerza. A partir de hoy, todo lo que el enemigo planeó para detenernos será usado como impulso para avanzar, porque cada guerra vencida será testimonio y cada herida sanada será señal de tu gloria. Señor, gracias por recordarnos que el fuego no nos destruye, nos define, que las armas no nos vencen, nos revelan, y que las pruebas no nos limitan, nos posicionan. Hoy sellamos esta promesa como decreto de herencia. Somos hijos cubiertos por la fidelidad eterna de un Dios que no falla. Y por eso proclamamos: no retrocederemos, no temeremos, no nos detendremos. Porque quien camina con tu palabra, camina bajo un decreto inquebrantable. Ninguna arma forjada prosperará. Y ahora, mientras esta oración se eleva al cielo, haz tu parte. Suscríbete, comparte, deja tu comentario de fe. Porque no es un gesto pequeño, es una forma de extender esta palabra a miles de corazones que hoy necesitan escucharla. Escribe en los comentarios: yo camino bajo el decreto de Dios. Esa será tu declaración de victoria. Un sello espiritual que marcará este día como el inicio de una nueva temporada. Recuerda, no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Porque cuando Dios decreta, ni el fuego, ni las armas, ni las voces del infierno pueden detenerte. Así que levántate, camina con fe, y nunca olvides: Dios rompe el poder de toda arma que se levantó contra ti. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.